caso, si alguien tiene dudas, puede hacerlo a través de WhatsApp, pero de todos modos, después de una media hora, por ejemplo, algo así, podemos otra vez conectarnos y el momento de conectarnos ya me vienen con sus preguntas que puedan tener sobre esa práctica de curso que estamos haciendo. Lo que sucede es que en nuestra materia es un porcentaje muy alto de temas aplicados. Y como son temas aplicados, normalmente lo que se ha siempre hecho en las clases del pasado es que durante la explicación en la clase surgen algunas prácticas que vale la pena que en la clase resuelvan, y a medida que van resolviendo surgen preguntas y las contestamos, y al final, una vez que se les ha dado un tiempo prudente de que resuelvan, la misma práctica la resolvemos en la clase, y de esa manera toda duda que puedan tener sobre lo que acaban de presentar la absuelven porque la resolvemos en la misma clase. El punto es que a veces se nos pasa el tiempo, como con el anterior grupo, y no hemos logrado hacer eso. Entonces hemos quedado en que esa práctica yo la voy a elaborar bien en el curso de hoy día y se las voy a enviar a ambos grupos. Y va a ser una práctica con derecho a nota. Hemos dicho que hay notas que puedan ustedes obtener dependiendo de cuán bien hagan la práctica, y son notas que les va a ayudar en el primer examen que vamos a planificar cómo hacerlo. Bueno, en la anterior clase teníamos el problema de que a medida que yo impartía la clase, habían personas que me preguntaban de unirse a la reunión, y eso hizo que no perdiéramos el hilo, y hemos tenido que pararla ahí y volver a empezar. Lo que está sucediendo ahora, y espero que no se arruine más, a medida que yo voy disertando, las personas que me siguen pidiendo para unirse a la reunión, voy a seguirlas admitiendo. Espero que no se nos cuelgue, porque la anterior clase se nos colgó hace unos días, ¿se acuerdan? Ya, son 82 que veo en pantalla. Podríamos empezar directamente. No sé si hay otras personas que todavía piden ser admitidos. Ya, la idea de esta clase es un poquito consolidar lo que hemos llevado la anterior clase, y espero que ustedes hayan ido llevando el apunte, quiero decir, estudiándolo, el material que hemos presentado la anterior clase. Un poquito voy a hacer una reseña, un resumen de lo que ya han tenido que haber revisado en la clase, y a partir de eso continuar introduciendo nuevos conceptos. Y el concepto nuevo que es el que introducimos ahora es el de periodo de retorno, junto a lo que ya habíamos visto, ¿no? Probabilidad de no excedencia de un evento, probabilidad de excedencia del mismo evento y periodo de retorno. A través de algunos ejemplos, explicación cómo se aplica en nuestro tema de hidrología, para qué nos sirve, y después terminamos con empezar a resolver un problema que es el que les digo voy a enviarles un poco más elaborado a través de WhatsApp, a través de nuestro auxiliar. Y esa es una práctica que, para empezar, no es muy compleja. La práctica un poco más larga de este tema ya lo tienen ahí en el Classroom. Hay 3 prácticas que están ahí, ¿no es cierto? Una de ellas es relacionada con periodo de retorno, con probabilidades, pero la que va a surgir a partir de esta charla es la que normalmente yo doy, o algo parecido, durante la clase, para que puedan ustedes intentar resolverlo en la clase con acompañamiento para absolver dudas. Bueno, son 87 que veo en la pantalla y podemos empezar. ¿Estamos de acuerdo todos? Y por favor, el momento que necesiten ustedes, envíenme pues un chat a la pantalla, de manera que logre yo, esté yo seguro de que me están escuchando y de que no hay algo que anda mal. Y también otro tema que vale la pena aclarar a ustedes, ya lo he hecho con el otro grupo, es que si durante la clase surgen preguntas razonablemente buenas, coherentes, se hacen acreedores también a puntaje para que les ayude en el examen que viene. Y las observaciones o las preguntas que puedan hacerme las van
hacer, si ustedes quieren, a través del chat en pantalla, pero también si quieren pueden hacerlas a través del micrófono. Entonces, no olviden, ambas intervenciones puede dar lugar a que ustedes adquieran puntos adicionales que les ayuda en la nota del primer examen que viene. ¿Están de acuerdo con esto? Porque si no están de acuerdo, me dicen también y procedemos nomás como clásicamente hemos hecho. Lo que se ve se anota en el examen y eventualmente una que otra práctica. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna duda de si vale la pena encarar esto de añadir puntajes por sus preguntas, por sus comentarios, ya sea a través de chat, ya sea a través del micrófono, si no están de acuerdo con eso, me lo dicen, y si están de acuerdo también. ¿Ya? Creo que no hay muchos más que están solicitando unirse, entonces empezaríamos de una vez. Voy a entrar en lo que es el tema que habíamos ya tocado en la anterior clase, y en realidad, de paso muy rapidito, de lo que es la campana de Gauss, esta campana que la ven ahí en el cuadro, en el visor. Espero que ya hayan logrado comprender esto bien. Y a partir de esto es que vamos a introducir a ustedes en el tema de lo que es periodo de retorno. Habíamos dicho que para poder aplicar un análisis probabilístico, y cuando hablo de análisis probabilístico me refiero básicamente a dos leyes que vamos a tocar en el curso, la ley normal y la ley de Gumbel. La ley normal es simétrica, ustedes ya la conocen desde que han aprobado estadística más antes, en semestres anteriores, y en cambio la ley de Gumbel no es simétrica. Acá en la pizarra, en la pantalla están viendo a la izquierda, en la parte superior, perdón, a la derecha, arriba a la derecha, la curva de la función de Gauss, simétrica, campana de Gauss también le llaman. En el eje horizontal tenemos los valores de la variable que estamos analizando. Obviamente en la primera clase nuestra variable como ejemplo fue la edad de ustedes en San Simón. Es un buen ejemplo porque es muy rápido que se pueden ubicar ustedes viendo a su alrededor cuando están ahí en el campus, ¿se acuerdan? Muy pocos tienen una edad 25, de 30, 40 años, tal vez ni uno tiene de 40 años. Muy pocos tienen una edad muy pequeña, como 16 años, 15 años, tal vez nadie tiene 15 años, pero la mayoría de ustedes, al darse cuenta, tienen una edad alrededor de los 20, 21 años, ¿no? La figurita que le llamamos función de densidad obviamente muestra en su pico arriba el valor que en estadística le llaman la moda, y es el valor que más frecuentemente aparece. Y era muy fácil darse cuenta de ello porque ustedes, al mirar a su alrededor dentro del campus, se dan cuenta que la mayoría está alrededor de esa edad, ¿no es cierto? No hay donde perderse ahí. Se dan cuenta también que los viejos de 25, 30, 40 años casi ni aparecen, pero por ahí algún momento aparece alguien que está haciendo un curso de posgrado, qué sé yo, y edades muy pequeñas de 15 años, 16 años, tal vez también no aparecen. Ahora, aplicando el mismo razonamiento a otras series de tiempo, habíamos dicho que la condición que debe reunir una serie de tiempo para que yo pueda aplicarle ese método probabilístico, y en la clase vamos a llevar solamente dos formas de esa función de densidad que la ven ustedes ahí arriba a la derecha. Una se llama la ley normal y la otra la ley de Gumbel. Y la ley de Gumbel no es simétrica como esta campana bonita que ven ahí arriba. El pico de la ley de Gumbel, si podríamos hablar de pico, está apegado hacia la izquierda, entonces no es simétrico. Y eso tiene una repercusión muy grande porque la interpretación de esa curva de función de densidad que no es simétrica, tienen que poder captarla. Hay preguntas muy simples, pero para responderlas requiere de ustedes que realmente hayan comprendido de qué se trata. Tal vez en base a eso yo les puedo mostrar una figura en Excel para que puedan un poquito darse cuenta a qué me refiero.
Ya, este Excel que lo estamos viendo en pantalla, en la pizarra, en la pantalla de ustedes, se los voy a llamar, se los voy a enviar después. Obviamente antes de enviárselos lo voy a afeitar un poquito mejor y es también el tema que necesitan utilizar para cuando resuelvan la práctica de clase, que la vamos a intentar resolver ahora en la clase, y si no logramos eso, van a lograr hacerlo en la casa. A ver, la idea era lo siguiente. En esta figura, espero que todos la estén viendo, ¿no es cierto? Todos están con esta figura en la pantalla. Son básicamente dos funciones de distribución o dos funciones dos funciones de densidad. Estoy colocando a la izquierda función de densidad que aparentemente es simétrica, aceptemos que es simétrica y que es la campana de Gauss, y a la derecha otra función de densidad que no es simétrica. Si se fijan arriba está más apegada hacia la izquierda. En ambas funciones, obviamente, en ambas funciones, el pico de ambas denotan que ese valor que está ubicado en la parte horizontal es el valor que más frecuentemente se presenta. Si nos dedicamos a ver la figura de la izquierda arriba, función de densidad, asumamos que esta es una campana de Gauss, simétrica. Yo la he dibujado a mano, pero no soy muy bueno, entonces es una campana de Gauss. Supongamos que es campana de Gauss. Y si se dan cuenta, en el pico arriba de la función se encontraría aproximadamente el valor, supongamos que es 17. No sé, por ahí 17. Significa eso que la moda establecida en base a esta gráfica de la serie que estamos observando, en este caso la serie que estamos observando son crecidas, caudales de crecida en el eje horizontal. La crecida o el valor que más frecuentemente aparece en la serie es aquel que tiene un valor de aproximadamente 15, 16, 17 tal vez. En cambio, la figura de la derecha es también una función de densidad, solamente que esta ya no es más simétrica y es más bien pegada a la izquierda, y a esta función de densidad podríamos asemejar a una función de Gumbel, ¿no? Entonces, a esta le pondríamos llamar ley de Gumbel, y a la otra, obviamente, ley normal, la función de densidad, ley normal, ¿no es cierto? Ahora, la idea era de que, les decía a un principio, es muy importante que se den cuenta cómo interpretar la forma que presenta ambas funciones. A la izquierda aceptamos que es una función simétrica, campana de Gauss, por eso lo llamamos normal. A la derecha la función presenta otra forma y está más pegada a su pico hacia la izquierda. ¿Qué implica ello? Si se dan cuenta, a la derecha el valor que más frecuentemente se presenta es 14. ¿Se dan cuenta? 14 es el valor que más frecuentemente se presenta. En cambio, a la izquierda, en el caso de la ley normal, el valor que más frecuentemente se presenta no es 14, es más bien un valor que está más o menos al centro, o sea, la media. Entonces, de ahí se acuerdan que dijimos en estadística, interpretan ello como que la media aritmética de la serie coincide con la moda y también coincide con la mediana, porque si cuento con, por decir, 800 datos observados y los coloco de menor a mayor, obviamente al medio se va a ubicar el valor promedio de la serie. Y ese valor promedio de la serie, que al aproximar a partir de la serie muestral sería la media aritmética me refiero si tiene 700 valores encuestados o registrados u observados, 700 valores, la media aritmética de los 700 sale un valor y a ese le llamo media aritmética, media de la serie. Y cuando yo ordeno esa serie de mayor a menor, justo al medio, a la mitad, más o menos en el valor 350, si son 700 valores,
al ordenarlos al medio se ubica el valor en el puesto aproximado 350 y ese valor va a coincidir con la media aritmética que acabo de obtener como una media aritmética. Y además, si hago un histograma de frecuencias que ustedes ya saben desde la anterior clase, con los 700 encuestados, yo puedo decir el valor, el menor valor, cuántas veces aparece en mis 700 encuestados, etcétera, para cada uno de los valores. Y obviamente el valor que más frecuentemente va a aparecer va a coincidir con el valor previamente determinado como media aritmética y determinado como la mediana, el que se ubica a la mitad de toda la muestra una vez que esta ha sido previamente ordenada de menor a mayor, por ejemplo. Esto que acabo de explicar es válido para la ley normal. En cambio, con la ley de Gumbel ya no es así. Si se fijan, si estuviéramos hablando de caudales de crecida, a ver, hablemos previamente cómo obtengo yo un grupo muestral de caudales de crecida que presenta un río. A ver, aquí a la izquierda tengo en amarillo 15 valores, fíjense, están numerados de 1 a 15, 15 valores que corresponden a 15 años. Los 15 años van, por ejemplo, de 1991, 92, 93 hasta el 2005. 15 años. Imagínense que estos caudales han sido observados en un río, en una sección del río. Si, por ejemplo, aceptaríamos que estos valores han sido observados en el río Rocha, en el puente Calacala, río Rocha, ahí. Ya habíamos hablado la anterior de clase cómo se observaban estos valores. De alguna manera, para cada año, en esa sección del río Rocha, en el puente, en la parte de abajo del puente tengo la escala, ¿se acuerdan? Una escala que puedo ir registrando cada día. Y habíamos explicado que la escala medida ahí en un instante puede ser convertida en el caudal correspondiente, ¿no es cierto? Si la escala indica un valor de 0,8 metros, quiere decir más o menos un tirante de agua de 0,8 metros, leído en la escala, en ese instante si yo realizara un aforo, una medición de caudal, después vamos a ver con más detalle cómo hacemos un aforo de caudal, establecería que para ese 0,8 de tirante de agua medido en la escala empotrada a un costado debajo del puente, a ese 0,8 metros de leídos le corresponde, por ejemplo, un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo. Si la escala estuviera mucho más arriba, le corresponderá un caudal mucho mayor, ¿no es cierto? Y esa es la metodología que usamos y que vamos a explicar con más detalle después, de cómo logramos establecer el caudal que atraviesa el puente Calacala, el caudal del río Rocha que atraviesa esa sección. Y entonces de esa forma yo puedo contar con, por ejemplo, para el año 1991, puedo contar con 365 valores de caudal observados. ¿Están de acuerdo ahí? Hasta ahí me han seguido. Para el año 91 tengo 365 caudales para cada día. Y de esos 365 valores, lo que yo hago es identificar cuál es el caudal más grande que ha sucedido durante todo ese año. Y supongamos que el caudal más grande que ha sucedido durante ese año ha sido el 4 de diciembre de ese mismo año, de 1991. Entonces, de los 365 días del año 1991, el día que más caudal ha atravesado el puente Calacala, el río Rocha ahí abajo, ha sido el 4 de diciembre. ¿Cuán grande ha sido ese caudal? 23. Entonces, estos valores, Q expresado en metros cúbicos por segundo, en realidad son Q de crecida. ¿No ven? Caudal de crecida. ¿Están de acuerdo? Para estar más específicamente hablando del tema. Lo propio hago para el año 1992, identifico el caudal más grande que ha sucedido durante ese año y eso ha resultado ser, por ejemplo, el 3 de enero del 1992, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y para cada año, de los 15 años que tengo observados, del 91 hasta el 2005, para cada año en amarillo tengo el valor más grande de ese año. ¿Está claro?
y a esta serie de tiempo le llamo caudales de crecida. Ahora, estos caudales de crecida son los que yo los voy a considerar para su análisis. Primero los dibujo acá, por ejemplo, en la gráfica donde tengo la función de la ley normal, y también los dibujo en el eje horizontal en la gráfica que corresponde con la ley de Gumbel. Y obviamente estos valores de crecida que están acá observados durante 15 años corresponden a una serie de valores extremos, ¿ya? En realidad estamos considerando acá valores extremos. Valores extremos. Eso es lo importante que se den cuenta acá. La serie que estamos considerando acá consisten en valores extremos. Ya. Se van a dar cuenta ustedes de que la función de los valores extremos no puede ser normal, porque no podría ser de que los caudales más altos, si se fijan en esta figura de la derecha, por ejemplo, en alguna ocasión el río Rocha en algún instante ha traído un caudal de crecida tremendamente alto, y supongamos que es un valor de 600 metros cúbicos por segundo. Voy a ver, hay alguien que quiere ingresar, creo. Ya. Entonces, la idea era de que las crecidas más grandes raras veces se presentan, y ahí estoy apelando al criterio que ustedes tienen. Pónganse a pensar. En Cochabamba, probablemente ustedes todavía no habían nacido, hace como 30 años, hubo una crecida que trajo el río Rocha tan grande que inundó toda la zona de lo que es la Blanco Galindo a ambos lados. Inundó tanto que realmente fue una época en la que se causó muchos destrozos, ¿no? Entonces todos hablaban, el río Rocha ha traído una crecida tremenda, ¿no es cierto? Entonces, esos valores de crecida tremenda, que podríamos, por ejemplo, identificarlas acá como el valor 600, en realidad el valor 600 es muy alto, pero lo dejemos así porque viene de un otro ejemplo. Supongamos que en ese día, hace 30 años, la inundación que ocasionó el río Rocha fue provocada por una crecida del río Rocha, que en ese día, en algún momento, trajo un caudal muy enorme, muy grande, y que supongamos que tenía un valor de 600 metros cúbicos por segundo. Fue un dolor de cabeza, muchos destrozos, etc. Entonces, la idea es de que los valores de crecida, que ya los hemos descrito como aquel valor más grande ocurrido en un año, y en el siguiente de cada año, solamente me quedo con los valores más grandes, y a ellos los llamo valores extremos de crecida. Entonces, van a convenir conmigo ustedes de que esa crecida que causó tantos destrozos en esa ocasión, hace como 30 años en Cochabamba, crecida del río Rocha, supongamos que en ese momento, el momento de caudal más grande, el valor era 600 metros cúbicos por segundo. Ese valor 600 metros cúbicos por segundo raras veces se presenta. De hecho, desde esa vez hasta hoy, que han transcurrido unos 30 años, nunca más se ha vuelto a presentar semejante caudal. Entonces, la probabilidad de aparición, la frecuencia de aparición de ese valor 600 es tremendamente pequeña. ¿Cuán pequeña es? Si nos fijamos en la figura, en la línea roja sobre el valor 600 que está en un recuadro verde, en esas líneas rojas, en forma vertical, puedo medir la altura de la línea, y obviamente esa altura es mucho menor que la altura de esta otra. Fíjense, voy a colocar acá una otra altura en el sitio donde se presenta el caudal más frecuente, este de acá. Supongamos que este es el caudal. Voy a ver de darle una
un otro grosor, por ejemplo, negro. Ya, fíjense, en la figura hay dos líneas, una roja, una negra. La línea roja, cuando mido su altura desde el valor 600, desde la horizontal hasta donde choca con la misma línea azul de la función de distribución, tiene una altura y esa altura me representa cuán frecuentemente aparecen ese tipo de valores, 600 metros cúbicos por segundo. Y obviamente esa altura es muy pequeñita cuando la comparo con la altura de la línea negra, gruesa negra, que está ubicada en el valor 14 metros cúbicos por segundo más o menos. Entonces, de esta figura concluyo yo que los valores más altos de crecida son los que menos frecuentemente aparecen. En cambio, los valores más pequeños, no los más pequeños, pero que están ubicados en la parte baja, crecidas del orden de 14 metros cúbicos por segundo, en realidad aparecen continuamente. Podríamos decir, por ejemplo, que si ubicamos los caudales extremos del río Rocha para esos 15 años, acá a la izquierda, achurado en amarillo, rara vez aparecen caudales muy grandes. Vamos a cambiar aquí un valor de esos que es, por ejemplo, que sea 140. Qué sé yo, si se fijan en estos valores, los valores muy grandes son los que menos aparecen y los valores muy pequeños son los que más frecuentemente aparecen. Estoy intentando cambiar los valores para que corroboren lo que acabo de decir. Los valores más grandes aparecen muy rara vez y por lo general los valores muy pequeños de crecida aparecen reiteradas veces. O sea, si consideramos estos 15 valores, que cada uno representa el más grande ocurrido en cada uno de esos años, esas crecidas más frecuentes son los valores bajos. Obviamente, habíamos un poco explicado este tema también en la clase al referirnos a los temblores que existen en Cochabamba, por ejemplo. Obviamente tenemos mediciones de los movimientos que ocurren ahorita en Cochabamba con algunos sensores, y si accediéramos a esos datos, podríamos ver de que continuamente todo se está moviendo. En este mismo instante, el sitio donde nos encontramos se debe estar moviendo, pero la intensidad con la que se mueve es tan pequeña que no la notamos. En cambio, si hubiera en Cochabamba un terremoto, ya no le llamamos temblor, llamamos terremoto. En realidad, la diferencia entre temblor y terremoto es simplemente la intensidad con la que sucede. Podríamos decir, un terremoto no es nada otro que un temblor, pero cuya intensidad es tremendamente grande, que todos nos movemos y se caen los edificios, ¿cierto? Ambos eventos son lo mismo por naturaleza, solamente que el terremoto, su intensidad con que se mueve es tan grande que ya no le llamamos más temblor, sino le llamamos terremoto. Cuando hablo de estas cosas, lo que me interesa es que ustedes perciban de que los temblores son los que más frecuentemente aparecen. De hecho, todo el tiempo se está moviendo, pero se mueve con una intensidad tan pequeña que nadie percibe, nadie se da cuenta, ¿ya? Pero los que tienen una intensidad tremendamente grande y se presentan una vez cada 30 años, etcétera, entonces a esos ya les llamamos terremotos. En conclusión, cuando hablamos de eventos extremos, los valores más grandes son los que menos frecuentemente se presentan y los valores más chicos son los que continuamente se presentan. Si eso me comprenden, van a poderle dar su significado a esta curva, a esta curva de la ley de Gumbel. En el eje horizontal tendríamos la magnitud de los eventos. A la derecha están mostrados los eventos catastróficos. Si se habla de caudales de crecida y si el río Rocha traería alguna vez un caudal de 600 metros cúbicos por segundo, que está acá achurado en verde, tal vez ese caudal rebalsaría a los costados del río Rocha cuando llega, por ejemplo, al puente Calacala. Probablemente sea un valor tan grande que rebalsa. Ya estoy exagerando, pues, para que me comprendan.
pero esa crecida tan grande que causa destrozos es la que menos frecuentemente se presentan y en consecuencia la altura vertical sobre el valor 600 en la línea roja es muy pequeñita cuando la comparo con la frecuencia de aparición de las crecidas que trae el río Rocha y que son más pequeñas. Las crecidas más pequeñas en el eje horizontal están ubicadas obviamente a la izquierda, alrededor de 14, etcétera, ¿no ven? Entonces se nota que estos valores en la horizontal son eventos extremos y ya hemos visto cómo los hemos identificado, el valor más grande de cada año para ese año, ¿no es cierto? El valor 600 tal vez ha ocurrido el 31 de enero del año 1967, hace como 30 años, ¿no ve? Y era un evento extremo. En cambio, el valor 14, que son los que más frecuentemente se presentan, ha ocurrido el año 1997, el 4 de marzo, ¿no ve? Entonces, de esto concluimos de que la función de densidad para valores extremos no puede ser simétrica. Más bien la función de densidad para valores extremos, como crecidas, como terremotos, tiene que tener aproximadamente esta curva. Y esta curva nos indica que los valores más grandes que están ubicados a la derecha del eje horizontal son los que menos frecuentemente se presentan, dado por la alturita de la línea roja sobre ese valor. Fíjese que si considero un valor más grande que 600, por ejemplo, 800 metros cúbicos por segundo, que se ubica acá, la alturita de la línea roja va a ser aún menor. Y todo lo contrario, las crecidas más pequeñas, aquellas que casi cada año se presentan en el río Rocha, son las que más frecuentemente aparecen y están dadas por esta línea negra. Hasta ahí no hay donde perderse, espero. Está clarito por qué valores extremos no pueden ser representados por la ley normal y más bien deben ser representados por una curva que se parece a la que estamos viendo en el gráfico y que está sesgada hacia la izquierda. Listo. Hasta ahí la diferencia entre dos curvas, la ley normal, que es simétrica, y la ley de Gumbel, que no es simétrica. La ley normal se aplica a valores como la edad, por ejemplo, lo que sucede continuamente, valores en los que los más altos se presentan muy poco y los más bajos también se presentan muy poco. En cambio, la ley de Gumbel, que tiene la forma de esta curva, está dirigida a representar valores extremos como terremotos, como crecidas. ¿Por qué? Porque en esas ocasiones terremotos terriblemente grandes tienen una frecuencia de aparición tremenda pequeña y eso lo denota esta figura. Y los terremotos muy pequeñitos, que ya no se les llama terremotos, sino más bien se les llama temblores y que ahorita mismo debe estar ocurriendo, son los que más frecuentemente se presentan y en consecuencia están dados en esta curva por el valor 14, por ejemplo, que es el que más frecuentemente se presenta. Listo. Lo que sucede es que en hidrología tenemos que trabajar con parámetros de diseño. ¿Qué son parámetros de diseño? Si, por ejemplo, ustedes están construyendo un camino, nos vamos a esta figura, el camino está representado aquí en trazo rojo, ¿ya? He usado rojo porque en los planos del Instituto Geográfico Militar, si tienen un plano en colores del IGM, los caminos siempre acostumbran ellos a trazarlos con línea roja. Por eso el que es ese camino es una línea roja. Y obviamente estamos en una zona montañosa donde los caminos siempre son atravesados por quebradas o ríos, que está mostrándose acá con una línea azul que viene de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha y cruza el camino acá en esta intersección que yo la he mostrado con un redondo azul. Y obviamente cuando ustedes diseñan un camino tienen que tener cuidado de que cuando cruzan una quebrada, al cruzar la quebrada tienen que ustedes diseñar un alcantarillado, ¿no ve? Que pueda conducir el agua que trae esa alcantarilla por debajo de del camino hacia abajo. Y obviamente, dependiendo de cuán grande es ese curso de agua, si es un curso de agua muy grande, ya no se lo llama quebrada, sino más bien se lo llama
un río, y un río puede ser desde muy pequeñito hasta muy grande. En consecuencia, la obra de arte que necesitan ustedes implantar en ese cruce podrá consistir en un badén, una alcantarilla, un cajón, un puente, ¿no es cierto? La alcantarilla deberán decidir cuán grande tiene que ser su diámetro. ¿Será medio metro de diámetro suficiente, o un metro de diámetro será que debo colocar, o un metro y medio? ¿O necesitaré un cajón más grande, ¿no? Una especie de alcantarilla cuadrada más grande que en realidad tiene una capacidad mayor? O tal vez esa quebrada ya no es más una quebrada, es un puente, un río, y que necesita ya no una alcantarilla ni un cajón, sino tal vez necesita un puente. ¿Y cuán grande tiene que ser un puente? O muy pequeñito o muy grande. Por ejemplo, los puentes, el puente del Calacala sobre el río Rocha tiene unas ciertas características, pero si lo comparamos con el puente ubicado en Villa Tunari sobre el río Espíritu Santo, ese río sí que es tremendamente grande, ¿no? Los que conocen Villa Tunari saben de qué estamos hablando. Es un puente que podría tener hasta 1 kilómetro de longitud, ¿no es cierto? Entonces, entre puentes también hay diferencias, los pequeños, los más grandes, y obviamente todo depende de cuán caudaloso es el río o el curso de agua que necesito yo hacer pasar por debajo del camino. Será un cajón, una alcantarilla o un puente. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando hacen esto, para poder diseñar la alcantarilla, con otras palabras, para poder determinar el diámetro que necesiten ustedes colocar ahí de alcantarilla, necesitan previamente saber cuál es el caudal máximo que puede transportar esa alcantarilla. Y ustedes saben que el caudal en ese sitio va a ser función ¿de qué va a ser en función? El caudal que pueda transportar esa alcantarilla, QA, transportar a través de la alcantarilla, será función de qué. Y no sé si ustedes pueden decirme función de qué. Primero, lo que incide es el diámetro de la alcantarilla, obviamente, ¿no es cierto? Un diámetro de 2 metros, obviamente que tiene más capacidad de transporte de agua que una alcantarilla cuyo diámetro sea medio metro, obvio. En consecuencia, eso lo traducimos en área, ¿sí? Área mojada dentro del tubo. También será función de la pendiente. Fíjense, si el camino tiene un ancho de 8 metros, entonces necesito meter ahí un tubo así rápidamente hablando, también de 8 metros de longitud. Obviamente va a ser más porque hay un terraplén a ambos lados, ¿no ven? Entonces, esa longitud que recorre ese tubo de 8 metros tiene que tener una pendiente, ¿no es cierto? Obviamente va a ser una pendiente que en el sentido del flujo vaya yendo más hacia abajo. Eso es elemental. Entonces, el caudal que una vez que he decidido adoptar un diámetro de 1 metro, ¿qué cosas más influyen en la capacidad de esa tubería que tiene un diámetro de 1 metro? Obviamente la pendiente. No es lo mismo colocar un tubo que tiene aproximadamente 8 metros de largo, que tiene una pendiente de 1 por 1000, a un tubo con el mismo diámetro que tiene una pendiente de 3 por 1000. Obviamente, mientras mayor la pendiente, mayor la velocidad dentro de la alcantarilla y en consecuencia mayor el caudal que puede transportar la alcantarilla. Se dan cuenta hasta este momento dos aspectos que inciden en la capacidad de transporte que tiene ese tubo. A mayor diámetro va a tener mayor capacidad de transporte, mayor caudal. A mayor pendiente,
la velocidad va a ser más rápida y el caudal en consecuencia va a ser mayor. Y finalmente, una tercera aspecto que hay que considerar en esto es la rugosidad. Ingeniero. Yo creo que a cualquier persona, si se le dice, en lugar de instalar ahí un tubo de 1 metro, voy a instalar uno de 2 metros, obviamente la capacidad de ese tubo va a ser mucho mayor, ¿no? Lo mismo con la pendiente, si el tubo tiene una pendiente de, qué sé yo, pues 1%, y le digo, ahora si la pendiente en lugar de ser 1% es casi 45 grados, obviamente va a tener mayor capacidad de transporte, ¿no? Ahí estoy usando solamente criterio y todavía no estoy entrando en lo que es la ingeniería. Y finalmente la rugosidad. Si utilizo un tubo de cemento, seguramente tiene más resistencia, sus paredes tienen más resistencia al paso del agua que un tubo de vidrio. La superficie del vidrio es tan lisa que casi no ofrece resistencia al paso del agua. A eso se le llama rugosidad. Mientras más rugosa las paredes del tubo internas, más resistencia ofrece al flujo. En consecuencia, se opone a la velocidad disminuye, y si la velocidad disminuye, el caudal disminuye. Obvio. Dentro de esto, tienen que tomar en cuenta que Q es igual a V por A. Q es igual a V por A. Esa formulita la deben conocer algunos que han tenido la suerte desde la materia de física. Si se dan cuenta acá, Q estará expresado en metros cúbicos por segundo, ¿no ven? Pero vamos a hacerlo con minúscula, metros cúbicos por segundo. La velocidad va a estar expresada en metros por segundo y el área va a estar expresada en metros cúbicos. ¿No ven? Perdón, el área está expresada en metros cuadrados. La superficie de un círculo obviamente es 1/4 pi por diámetro al cuadrado, o si quieren, diámetro por, ¿cómo era? Bueno, en relación al radio quería decir, 1/4 pi por diámetro al cuadrado. Obviamente, dimensionalmente, esto está coherente porque al multiplicar metros por segundo por metros cuadrados, esto va a resultar en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Esta es la formulita de la que parten. Y obviamente esto tiene que ver con la capacidad máxima que tiene un tubo de conducir agua. Ahora, el tema es que para poder decidir ustedes si el tubo, primero podrían haber decidido ya de que en el mercado tengo tuberías de cemento y no me queda otra que usar tuberías de cemento. En consecuencia, la rugosidad está ya definida por la tubería de cemento. La pendiente también está básicamente definida porque, si se dan cuenta, la quebrada viene de aguas arriba hacia aguas abajo y obviamente toda esta pendiente en promedio va a ser un valor dado, ¿no es cierto? La pendiente también está entonces bien definida. Si esta quebradita que va a cruzar nuestro camino y el camino se encuentra justo en un farallón, obviamente la pendiente de esta quebrada va a ser pues casi 45 grados, imagínense. En 45 grados yo puedo construir también este camino. En los yungas se ve mucho eso. Entonces la pendiente ahí está bien definida, 45 grados. Pero si estoy en el Valle Alto y estoy yendo de, qué sé yo, pues de Sacabamba a otra población más allá, y la quebrada esta terminó de ser quebrada y por aquí es casi planito, el agua escurre casi como una acequia. Entonces, en esta zona, mi pendiente va a ser mucho menor que los 45 grados. En el caso de los yungas, ¿no ve? Va a ser una pendiente menor. En consecuencia, la pendiente y la rugosidad ya estarían definidas. La rugosidad, porque solamente cuento con tubos de cemento, el comercio ahí cerca me vende solo eso, y la pendiente está decidida por la topografía del terreno en el que se encuentra el trazo de mi camino.
Lo único que debo hacer es definir cuán grande tiene que ser el área mojada al interior de la alcantarilla, en consecuencia, cuánto tiene que ser el diámetro. Ahora, fíjense, para lograr hacer eso, tengo que recurrir al caudal. ¿Y cuál es el caudal que me trae esta quebrada? Obviamente, el caudal que trae esa quebrada va desde 0 metros cúbicos por segundo, en julio, cuando se seca la quebrada, hasta tal vez, pues, en la época lluviosa, ese caudal que trae esa quebrada será un caudal mucho mayor. Más después vamos a ver cómo calculamos ese caudal que ofrece la quebrada en plena época lluviosa. Y ese caudal de crecida, ya le llamamos caudal de crecida, es el valor para el cual debo yo diseñar. En consecuencia, el caudal que tiene que traspasar por debajo del camino tiene que ser aquel que me ofrece esta quebrada y que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Aquí ya entramos en el tema de la probabilidad de ocurrencia. Y típicamente, ¿qué es lo que sucede acá? El Servicio Nacional de, lo que era antes Servicio de Caminos, ¿se acuerdan? El Servicio de Caminos, le llaman ahora la ABC. La ABC, Administradora Boliviana de Caminos, creo que se llama, ¿no es cierto? Acá la ABC. Y la ABC ya ha elaborado sus normas. Antiguamente no había normas, ahora ellos se han encargado de elaborar normas. Y ellos han decidido, y cuando este libro de la ABC la pueden bajar de internet gratis, y en algún momento ellos dicen que cuando mi camino va a atravesar una quebrada pequeña en una zona rural, tal vez indica de que el periodo de retorno, fíjense, el caudal T es igual a periodo de retorno. Ese es un nuevo concepto que estamos intentando que ustedes me comprendan. Periodo de retorno. A eso le llamamos el periodo. Y el periodo de retorno está expresado en años. Vamos a ver por qué. ¿Ya? El caudal está expresado en metros cúbicos por segundo, la edad está expresada en edad, la temperatura está expresada en grados Celsius y el periodo de retorno está expresado en años. Decía yo que la ABC en sus normas ha determinado, este es en realidad otro temita, el alcantarillado es otro. La ABC ha determinado aproximadamente esto, por si acaso voy a poner aquí valores aproximados porque no me los sé de memoria. Voy a poner, porque alguno me va a venir y me va a decir, se ha equivocado porque he visto el libro de la ABC y dicen que en la zona rural el periodo de retorno a usar no es 10 años, sino más bien 15. Porque no me acuerdo de memoria, pero más o menos por ahí van los valores, les cuento. Ya, ¿qué dice la ABC? Cuando ustedes tienen que cruzar una quebrada con su camino, el caudal de diseño de esos tubos tiene que ser un periodo de retorno de 5 años. Fíjense que cuando vamos a ríos más grandes, como el caso del puente de Espíritu Santo en Villa Tunari, la crecida que tiene que atravesar debajo de ese puente, que es kilométricamente largo, puente Espíritu Santo, tiene que tener un periodo de retorno de 100 años y para esa crecida usted tiene que dejar espacio debajo del puente suficiente como para que cruce esa crecida. O sea, la crecida de 100 años obviamente es un caudal tremendamente grande que podría ser, por ejemplo, 600 metros cúbicos por segundo. El valor 600 que hablábamos acá arriba, ¿se acuerdan? Entonces, la forma inmediata de interpretar periodo de retorno es como sigue. Fíjense que en Oruro y en Cochabamba y en Tarata y en pueblos pequeños cada vez se están construyendo más todo lo que es el alcantarillado pluvial. En la época en que hacían el diseño de ese alcantarillado pluvial, previamente a eso, ustedes saben la diferencia entre alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, ¿no es cierto? El alcantarillado pluvial es el que tiene Cochabamba y es la red de drenaje que está enterrada ahí y que se ocupa de transportar, de evacuar el agua de lluvias. En las calles, en la ciudad, ustedes ven a veces drenajes, ¿no ve? Rejillas, sumideros, alcantarillado le llamamos. Por esas rejillas ingresa el agua de lluvia
hacia abajo y los tubos de alcantarillado pluvial reciben esa agua y la dirigen a la parte más baja de la ciudad, que normalmente son los ríos, y probablemente entra al río. Entonces, mucha parte de la ciudad de Cochabamba, una vez que agarra las aguas de lluvia, a través de la alcantarillado pluvial llevan esas aguas al río, y son aguas de lluvia. Ese es el alcantarillado pluvial. El alcantarillado sanitario, ya saben ustedes, el alcantarillado sanitario es el que recoge aguas servidas de las cajas, de las casas, y el alcantarillado sanitario funciona año redondo. En cambio, el alcantarillado pluvial funciona solamente en la época de lluvias. Y ambas redes no deberían mezclarse, ¿no es cierto? Están separadas. Obviamente eso es teoría, porque en Cochabamba, cuando hacen construcciones, a veces los constructores no se fijan y el alcantarillado sanitario le enchufan al alcantarillado pluvial. Y el alcantarillado pluvial se encarga de llevar esas aguas fecales al río Rocha. ¿Se dan cuenta? Contaminación. Bueno, pero está claro. Acá me estoy refiriendo al alcantarillado pluvial. Y cuando hablamos del alcantarillado pluvial, ubiquémonos en el caso de Oruro. Hace varios años, hace unos 20 años más o menos, yo me acuerdo, estaban haciendo el diseño de la red de alcantarillado pluvial en Oruro y la discusión era ¿cuánta plata tenemos para adoptar 5 años, periodo de retorno para todo el diseño? O, por ejemplo, qué sé yo, 10 años. ¿En qué consiste la interpretación? Una vez que todo el alcantarillado pluvial de Oruro haya sido construido para un periodo de retorno de 5 años, ¿cómo interpreto? La forma así última y elemental de interpretar es como sigue. Si ya está construido todo ese sistema de aguas, de drenaje que recoge aguas de lluvias en Oruro para evacuar y ya han decidido que el periodo de retorno es 5 años, eso significa que en promedio, yo que vivo en Oruro, durante la época de lluvias, una vez cada 5 años voy a tener que mojarme los pies cuando quiera yo atravesar de esta acera a la acera del frente. ¿Se dan cuenta? Una vez cada 5 años, lo que ya está construido ahí abajo, que tenía periodo de unos 5 años, una vez cada 5 años no va a ser suficiente como para evacuar esa agua de lluvia y en consecuencia va a haber inundación y en consecuencia voy a tener que mojarme los pies para cruzar de una acera a la otra. ¿Está clarito eso? Si en lugar de haber adoptado 5 años periodos de retorno como periodo como caudal de diseño para todo el alcantarillado de Oruro, ellos hubieran adoptado periodos de retorno 10 años, voy a tener que mojarme los pies solamente una vez cada 10 años, menos frecuente, ¿no ve? Y yo daba el ejemplo de que en el alcantarillado pluvial en Manhattan es una zona en Nueva York, en Estados Unidos, una zona muy cara, y en ese lugar esa gente ve como una inconveniencia muy grande el que haya inundaciones cada 5 años o cada 10 años. Entonces ellos han optado por construir todo su sistema de agua de lluvia, evacuación de agua de lluvia, alcantarillado pluvial, para un periodo de retorno de 50 años. ¿Qué significa eso? Que solamente una vez cada 50 años se va a inundar esa zona. Y ellos están decididos a aceptar eso. Una vez cada 50 años no más nos vamos a inundar, ni modo. Pero en Oruro, si es que lo han construido para 5 años, se van a inundar una vez cada 5 años, más frecuentemente. Bueno, con eso está claro la interpretación de periodo de retorno. Cuando llegamos al tema ya de análisis y de cálculos, la idea es entonces calcular esos caudales. Otro ejemplo que es necesario que oigan para comprenderlo bien. Otro ejemplo es el tema, por ejemplo, de las presas que construimos en nuestro país. Si se fijan, acá yo tengo dibujado el vertedero de excedencias de la presa de Misicuni. La presa de Misicuni tiene una altura de unos 120 metros, ¿ya? Si se fijan acá esquemáticamente, es el vertedero de excedencias. Por encima del vertedero tiene que evacuarse el agua que rebalsa del embalse. Es el vaso que contiene todo lo que es el volumen embalsado. Entonces, el nivel del agua está dado aquí por esta línea negra. Ahí está
El agua que ingresa al embalse es normalmente por la cola. El río trae agua para llenar al embalse. A eso le llamamos ingreso de agua. Le llaman a los libros input. Si eventualmente este nivel en el vertedero empieza a crecer de tal manera que empieza a rebalsar, ese rebalse va a ocurrir por encima del vertedero, ¿no es cierto? En realidad, la palabra rebalsar está mal empleada acá. Acá deberíamos hablar de rebose. Rebose, egreso, output, es más o menos sinónimos. Y de lo que se trata es que una vez construido el vertedero de excedencias, si quieren podemos aumentar acá, vertedero de excedencias, ¿ya? Esa misma figura la tenemos acá mostrada, más o menos en más dimensiones. Y ese es el vertedero de excedencias. Supongamos que el vertedero de excedencias tiene una longitud de 100 metros. Y si consideramos el rebose, que en ese instante tiene un tirante de 3 metros, fíjense entonces, el área mojada que está rebalsando serían 100 metros por 3 metros. En total, 300 metros cuadrados de área de rebose. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? 100 metros longitud, tirante de agua por encima del vertedero, 3 metros en total, el área, 300 metros cuadrados. Si nos vamos a esta formulita que espero todos conozcan, y si no igual la están conociendo, Q es V por A, Q es caudal, es igual a la velocidad media por encima del vertedero multiplicado por el área mojada. Si asumiéramos que la velocidad media que ocurre en el momento de rebosar este embalse por encima de la cresta del vertedero es de 2 metros por segundo y la longitud de 100 metros y en ese momento el tirante es 3 metros, eso significa que en ese instante el caudal que está saliendo del embalse, el output del embalse que está escurriendo por encima del vertedero es de 600 metros cúbicos por segundo. ¿Se dan cuenta? En realidad, cuando uno hace el diseño de esta presa, tiene que cuidar de que el agua de rebose, que va a salir por encima de la cresta del vertedero, lo haga solamente por el sitio del vertedero y nunca por encima de la corona de la presa. Fíjense, aquí está la presa, que por ejemplo puede ser una presa en tierra, en cambio el vertedero es un hormigón. El agua que escurre por encima del vertedero de hormigón no le causa daño al hormigón y escurre nomás sin problema. En cambio, si sucediera de que en algún momento viene una crecida en la cola del embalse, el input tan grande que empieza a hacer subir este nivel de manera que empieza a rebasar por encima del vertedero, pero no solamente por encima del vertedero, sigue entrando tanta agua que la capacidad máxima de este vertedero no es suficiente y que el agua entonces empieza a rebasar también por acá arriba, por encima de la corona de la presa. Si eso sucede, lo que hay que hacer es escaparse, porque si esta es una presa construida en tierra y empezamos a hacer fluir agua por encima de la tierra, esto se va a erosionar, acá se va a erosionar la corona de la presa. Esa erosión va a ocasionar un boquete tan grande en la presa que al final, tarde o temprano, en unas horitas más, horitas menos, la totalidad o muy grande parte de la presa se va a venir para abajo. Y la cantidad de volumen que contiene este vaso es tan grande que aguas abajo va a ocurrir un desastre. Ojalá no haya poblaciones o comunidades viviendo aguas abajo, porque si eso sucede va a arrasar con todo eso. Conclusión. La capacidad del vertedero que deba yo diseñar tiene que ser tal que eso pueda suceder en principio casi nunca. ¿Qué es lo que se ha hecho en Misikuni? Lo que la norma internacional más o menos acepta. Es construir este vertedero tal que su capacidad se va a ser excedida casi nunca. ¿A qué se refieren casi nunca? Ahí entra el término de periodo de retorno. El periodo de retorno utilizado para diseñar esta capacidad del vertedero en Misikuni es 1000 años. 1000 años. Y si suponemos, también es el valor 600 metros cúbicos por segundo, yo me lo he inventado, pero es más o menos algo así.
Si el caudal de diseño para este vertedero ha sido 600 metros cúbicos por segundo y este pues, corresponde a un periodo de torno de 1000 años, se puede nuevamente inferir y decir de la misma manera que hablábamos de la cantidad de años que tienen que transcurrir antes de que yo me moje los pies en Oruro para pasar de una vereda a la otra, condición de que el periodo de retorno de hace 5 años será 5 años, ¿no? Entonces, quiere decir lo siguiente: si en Misikuni se ha adoptado 1000 años periodo de retorno para el diseño del vertedero, y después yo he calculado que el caudal que ocurre en promedio una vez cada 1000 años, ocurre o es excedido en promedio una vez cada 1000 años 600 cubos por segundo, significa que una vez cada 1000 años esta presa de Misikuni se va a venir abajo, va a fallar. ¿Está claro? Una vez cada 1000 años, pucha, tal vez nunca suceda, ¿verdad? En el periodo de vida que nosotros tenemos. Otra forma de interpretar es el inverso de 1000 años es 1 en 1000, ¿no ve? Entonces la probabilidad de que en cualquier año falle la presa de Misikuni es 1 por 1000. Esa es la probabilidad que se ha utilizado en Misikuni para diseñar ese vertedero de excedencias. ¿Se dan cuenta? Otra vez estamos topándonos con el tema de periodo de retorno. Y en consecuencia, si nos fijamos en estas tablitas, cuando es el puente muy grande, como el caso del río Espíritu Santo en Chapare, otra vez estoy hablando de valores aproximados, pero puedo precisar mejores valores cuando entre yo a ver las normas de la ABC, que lo van a hacer ustedes también sin problema. Si el puente sobre el Espíritu Santo en Villa Tunari ha sido dimensionado y construido para un periodo de retorno de 100 años, eso significa que en promedio, cuando hablamos de varias centenas de años, en promedio, una vez cada 100 años, ese puente no va a tener suficiente capacidad para hacer pasar por debajo de él esa crecida, y en consecuencia, una vez cada 100 años, ese puente va a fallar, se va a caer, ¿no ve? Pero la probabilidad de que eso suceda en este año es 1 en 100, 1%, ¿no es cierto? Fíjense, mientras más grande el periodo de retorno, menor la probabilidad de que suceda. Me acuerdo que en Misikuni, en aquella época, los organismos que iban a financiar la presa exigían que el periodo de retorno sea 1000 años. Eso sí que es grave. Si esta cresta del vertedero tiene capacidad como para evacuar un caudal decamilenal en lugar de un caudal milenal, entonces esta cresta del vertedero tendría que tener en lugar de una longitud de 100 metros, vayan a ser 500 metros. Entonces la obra es más cara. Entonces, para estar sumamente seguros de que esa presa nunca va a fallar, tengo que poner más plata. Entonces el periodo de retorno a utilizar en lugar de 1000 años será 10.000 años. ¿Qué significa eso? Que una vez cada 10.000 años esa presa va a fallar, prácticamente nunca. Pero significa que es mucho más costoso y no voy a hacer eso. Entonces hemos llegado a la conclusión de que un periodo de retorno de 1000 años es suficiente para la cresta para el dimensionamiento del vertedor de la presa Misikuni. ¿Está claro hasta ahí más o menos? Entonces, cuando volvemos al caminito que ustedes están diseñando y tienen que cruzar esta quebrada, y si es una quebrada pequeñita en una zona rural donde si es que el agua empieza a escurrir también por encima de la calzada, y si yo adopto un periodo de retorno de 10 años para dimensionar esa mi alcantarilla, entonces puedo suponer, periodo de retorno de 10 años, puedo suponer que en promedio una vez cada 10 años, esa alcantarilla que está ahí debajo del camino no va a ser suficiente para evacuar esa crecida que se presenta en promedio una vez cada 10 años, y que el agua va a empezar a escurrir por encima de la calzada, y como la calzada es ripiado nomás, lo va a erosionar y va a barrer con toda esa sección del camino, y obviamente esos son costos y que tengo que volver a reponer. Pero esa es la frecuencia de aparición que yo he adoptado para hacer mi diseño. Una vez cada 10 años va a venir tanta agua que mi alcantarilla no va a ser suficiente para evacuar esa agua, y entonces el agua va a empezar a escurrir no solamente a través del tubo ahí abajo, sino también por encima de la calzada, y va a limpiar todo lo que es ripio y voy a tener que gastar dinero. ¿Está clarito? Entonces, mientras mayor el periodo de retorno, mayor el caudal de diseño y mayor la cantidad de plata que necesito para lograrlo. Obviamente,
una alcantarilla de 2 metros de diámetro va a poder conducir no una crecida de 5 años, va a poder conducir tal vez una crecida de 20 años, pero es más cara. Pero una vez cada 20 años nomás voy a tener que reparar. Es un análisis de costo-beneficio al final, todo este tema. Bueno, yo creo que hasta ahí hemos llegado y otra vez no hemos cumplido con que yo quería pararla y que nos desconectáramos y media hora, una hora hagan ustedes la práctica, nos volvemos a conectar y explicamos. Entonces, como no ha sucedido eso hoy día, voy a hacer lo siguiente. Todas las, este Excel que les he mostrado se los voy a mandar y voy a adjuntar además un ejercicio práctico que van a ustedes tener que hacer en la casa y vamos a ver qué día me deben mandar a mí o al auxiliar. Vamos a ponernos de acuerdo con el auxiliar hasta qué día pueden ustedes enviarnos esta práctica. Y esa práctica tiene obviamente puntaje, que se lo vamos a adicionar a la nota del primer examen. A ver, ¿qué más está sucediendo? ¿Me han podido seguir hasta aquí o no? Nadie me ha dicho nada. Nadie me ha hablado si hay o no preguntas. Nadie se ha pronunciado y en consecuencia nadie ha tenido puntaje por alguna buena. Bueno, son las 9:40, aquí me dicen todo bien, todo entendido. Ingeniero, no se ve pero lo solucionamos ya. Bueno, hasta ahí sería la clase. ¿Alguien tiene algo que decirme en cuanto a preguntas? No sé si hay... las personas todas están todavía... Hemos terminado con 77 personas en una pantalla. Si no hay más dudas o no hay ningún comentario, si nadie quiere ganarse puntos, ahí la podemos parar si quieren y nos vendríamos el próximo martes y esperen ustedes a través de su WhatsApp para que les hagamos llegar la práctica muy simple, muy cortita, muy clarita, que está a continuación de lo que acabo de explicarles. No sé, ahí la dejamos, ustedes me dicen. Inge, un ejercicio para ganarnos puntos. Yo voy a enviarles ahora el ejercicio, pero como ya no hay tiempo, lo vamos a enviar vía WhatsApp a todo mundo para ganarse puntos. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, Inge, gracias. Sí, ya está bien. Bueno, pues que le vaya bien. No sé si se llama Jesse usted. Bueno, los veo hasta la próxima, que les vaya bien. A ver, un ratito, estoy viendo si no hay algo. Mensajes, no, todos sí, nomás, pero nadie más dice nada. Bueno, que les vaya bien. Hasta el martes, cuídense, por favor. Quédense en casa, no salgan.